Hola y bienvenidos de nuevo a Cuestiones Inexplicables. Hoy en nuestro debate hablaremos sobre yoga. Para ello contamos con la colaboración de nuestros ponentes favoritos, Esther Carrasco, escritora, parapsicóloga, conocedora y estudiosa de lo paranormal, y con Antonio Morales, escritor, conocedor de lo oculto y estudioso de las ciencias herméticas. Buenos días a los dos. Aquí buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues ya hemos dicho que hoy vamos a hablar, nuestro tema de hoy a debatir es sobre el yoga, ¿no? Y comentar que el yoga es una disciplina que está de moda en nuestros días y cuyos orígenes pues perdemos un poquito en el tiempo, ¿no? Sí me gustaría que nuestro debate fuera un poco, ¿no?, sobre esa parte un poco más clásica en comparación con el yoga moderno que conocemos hoy en día, ¿no? Y remontarnos un poquito a sus orígenes. Y qué mejor que sus orígenes que destacar libros pues como son los Vedas, ¿no?, de donde procede todo ese concepto de yoga, o la Upanishad, Sankhya, que es de donde pertenece toda esa parte clásica, o incluso el Bhagavad Gita, ¿no? Y que podamos durante el debate pues hacer una comparativa entre lo que es el yoga ese que procede de esos textos y lo que hoy en día se conoce por ese yoga más moderno o lo que se realiza hoy en día. Entonces os planteo unas cuantas preguntas, ¿no? ¿De dónde procede el término de yoga? ¿Cuáles creéis que son sus orígenes y cómo se ve hoy en día ese yoga? ¿En qué se ha convertido el yoga o en qué lo hemos podido convertir nosotros el yoga?
¿Y tiene el mismo objetivo el yoga descrito en los textos en la antigüedad al yoga que practicamos hoy en día? Aquí lanzo mis preguntas Muy buena pregunta. y creo que, ¿no? Comenzar un poco por qué entendemos, ¿no? Por yoga. Podéis comenzar con la clase. Arrancamos. Pues yo creo que lo suyo es que nos lo defina Antonio, ¿no? El yoga como una persona que ha dedicado gran parte de su vida al estudio, práctica y enseñanza de esta disciplina. Aprovechemos esta oportunidad. Es verdad que para gran parte de mi vida, podríamos decir que 3/4 partes de mi vida la he dedicado al yoga y en cierto modo lo sigo dedicando. Y eso me ha dado una cierta experiencia para comprender bien no solo cómo poder definir el yoga o explicar qué es el yoga, sino tener una experiencia vital de lo que es el yoga. Entonces yo en este sentido me remito a la explicación clásica de la propia palabra, a su etimología. Y yoga viene de yug, que significa unión. ¿Y unión de qué? Hoy en día se entiende como unión de cuerpo, mente y espíritu, porque nos hemos occidentalizado muchísimo, pero en el origen era unión de Atman con Paramatman, el concepto de el ser individual con el ser universal. Y posteriormente, eso ya un poquito casi en la Edad Media, evolucionó al concepto de la unión de Jivátman con Atman, es decir, la unión del ego con ese concepto del ser. O sea, hemos ido desde un principio, el propio término de unión ha ido cayendo. Primero era mi ser con el ser universal y entonces el yoga, a pesar de estar dentro de la materia y de este cuerpo físico, lo que pretendía era esa unión. Posteriormente se dijo, bueno, a lo mejor es muy complicado, solo llegan 3. Bien, vamos a cambiarlo. Entonces ya se empezó a entender el concepto de voy a unir mi personalidad con mi ser. Y ahí ya empezamos a entrar un poquito en técnicas un poco diferenciadas. Y hoy en día se entiende, no existe el ser, no existe evidentemente el ser universal, solo existe el ego. Voy a unir cuerpo del ego, mente del ego, y como mucho ese concepto de espíritu, pero que es la visión religiosa del propio ego. O sea que al final hemos derivado de algo sumamente espiritual a algo muy pragmático y muy de nuestra, vamos a decir, civilización occidental. No sé si queréis explicar alguna cosilla, contar algo. No, pero hombre, lo que está diciendo es muy correcto, pero yo creo que hemos dado un paso más porque a la gente no le gusta complicarse la vida. Entonces ahora tú a cualquiera que le preguntas qué es el yoga, nadie lo sabe. Hay gente que te dice cuando llevan un loto o alguna cosa, es el símbolo de la paz interior. Y luego tenemos, ¿qué hacéis en yoga? ¿Relajaros o estirar? O sea, ya todo lo que tú has hablado, lo que has comentado de unión entre cuerpo, mente, ya no. ¿Qué hago en yoga? ¿Me relajo o estiro? Ya está. Ya no hay más, ya está. Ya no hay más. Entonces, esto lo hemos oído todo en alguna ocasión. Y bueno, y nadie entiende que tú puedas salir de una clase de yoga sintiendo una serie de cosas que nada tienen que ver ni con la relajación ni con el estiramiento. Por tanto, ya hemos abandonado el propio concepto del yoga. Ya lo que hoy en día la gente llama yoga. Claro, entonces, lo que la gente llama yoga hoy en día no es yoga, porque no hay una unión. No unen nada. Estoy relajado, eso no une nada. Estoy estirándome, tampoco une nada, por tanto no es yoga. A partir de ahí, vamos a intentar hablar del verdadero yoga. El yoga, sí. La unión. Me da igual en cualquiera de esos aspectos, en el más moderno o, si queréis, nos remontamos al clásico antiguo del todo, que también podemos remontarnos. Pero vamos a hablar de ese aspecto, porque el que me dice que hace estiramiento, hace estiramiento. El que me dice que va a relajarse,
Para relajarse no hace falta hacer yoga, para hacer estiramientos no hace falta hacer yoga, y evidentemente la mayoría de las personas que hacen estiramientos o que se relajan no hacen yoga. Efectivamente. Yo creo que también es porque tú bien has hablado de esa degradación, ¿no? De la palabra unión, ¿no? A lo largo del tiempo, y yo creo que también ha habido una degradación en esa práctica un poco más física de lo que se entiende por el yoga, o sea, de lo que es el hatha yoga, ¿no? El yoga más físico dentro de las disciplinas, ¿no? De las diferentes ramas que tiene, ¿no? Y entonces esa parte física se ha quedado en eso, en el puro estiramiento. O sea, hoy no se conoce una asana como tal, una asana o postura, para que nos entiendan quienes nos están escuchando. Porque a lo mejor por el nombre de asana tampoco... Es que tampoco se usa. Tampoco se usa, sobre todo también a mí me sorprendió mucho que en vez de utilizar asana o incluso a su traducción postura, ahora se han puesto como el método inglés, ¿no? Que se le llaman poses. O sea, y dices tú, aquí estamos ya degradando incluso la parte física del yoga, ¿no? O sea, vamos a tratarla también que si tú realizas un asana dentro de la práctica del yoga es porque tiene un sentido concreto, ¿no? Y tiene una serie de beneficios concretos a la hora de realizarlo y no solo la puramente física, ¿no? Tiene también esa parte de trabajo emocional o de trabajo mental. Entonces no ha habido, yo creo, porque es verdad que a lo mejor esa parte es más sutil, ¿no? La parte espiritual, esa parte de unión un poco, digamos, como más trascendental, ¿no? Pero es que incluso ha habido esa degradación en la parte física. Es que no sabemos qué es lo que estamos haciendo dentro de una asana. Nos hemos quedado en lo que decía Esther, ¿no? En el mero estiramiento. O sea... Si tenemos en cuenta que en el hatha no existen los estiramientos, claro. Ni siquiera eso. Por eso ha habido una degradación total Cuando hablamos de yoga, ahora mismo la gente en su mente tiene otra idea totalmente, absolutamente alejada de lo que podría ser un yoga clásico. No, tienen alejados de todo, no tienen ni idea de nada, más bien. De nada. Pero el problema no es la gente, que yo lo puedo entender. Alguien que va a practicar a un gimnasio y le dicen que hace yoga, pues le parece muy bonito. Ahora, a mí me parece muy mal que el que da esas clases tampoco lo sepa. Ese es el problema. Pero porque ha tenido a su vez un profesor que tampoco lo sabía, le ha transmitido eso, se lo ha creído. Mira, yo tenía una profesora, era maravillosa, ¿vale? Se llamaba Santa, por si algún día me oye. Y nos daba una clase, y cuando terminaba de explicarlo, decía, ¿lo habéis entendido? Y decíamos, sí. ¿Os lo habéis creído? Joder. Sí. Y dice, pues muy mal, no os creáis lo que yo diga, preocuparos por saber lo que estáis haciendo. Pero claro, a ti te explican una cosa, tú te la crees, dices, esto será así porque me lo han dicho, y tú continúas con tu idea tergiversada porque no se te ha ocurrido acudir a un tema que tiene tantas lecturas, tanta información, que es que no es difícil encontrar la información de dónde procede todo esto. Es bastante fácil. Claro, yo con referencia a lo que estabas tú diciendo, ¿no? De lo del problema es el profesor. Bueno, como bien sabéis, yo he estado ahora mismo sacándome el técnico en acondicionamiento físico. Una de las asignaturas es el yoga. Yo me iba a tirar de los pelos directamente. O sea, es que hoy en día a la hora del deporte, porque además se está viendo el yoga como un deporte, lo tratan que es que dices tú, o sea, que dices tú, pero madre mía, o sea, por lo menos informa bien a la persona que va a dar la clase. O sea, es que no hay una información. No, y peor todavía. ¿Sabes lo que te digo? Pero por lo menos de calidad, ¿sabes? A la hora de enseñar es que ni siquiera el mismo profesor sabe qué es lo que está haciendo. Porque es que no se lo explican correcto, pero no solo con el yoga, o sea, con el tai chi, da igual, si es que daba igual, o sea, yo incluso compañeros, porque yo me dedico a la parte un poquito más de cuerpo-mente, compañeros que tengo de otras disciplinas, ¿no? O de aeróbic, o de cardiobox, o de tal, decían, pero que os están enseñando, ¿no? O sea, es que hasta que no te ves dentro de una clase, ¿no?
y tal, o te llega gente que lo ha estudiado, o tú mismo lo estás estudiando, no te das cuenta de la mala enseñanza que hay hoy en día y que realmente esa enseñanza es a través de la clase, buscando luego tú y oyendo a gente con años de experiencia que sepan realmente explicarte qué es lo que estás haciendo. Pero vamos a dejar las cosas claras. Este problema ocurre porque hemos copiado el sistema, sobre todo el americano, que lo que vale es la titulitis. Claro, Es decir, y la polivalencia. No, la titulitis. Yo soy profesor de algo porque tengo una carrera universitaria y soy ingeniero en electroquímica, me da igual, voy a inventarme algo para que no se sienta nadie aludido, pero... Ahí. Bien, pues como soy ingeniero en eso, ya me puedo permitir dar clases de yoga, porque toca, soy ingeniero. Ese es el gran problema que tenemos aquí en España, que ha heredado, por supuesto, de Estados Unidos, que usan ese sistema. El título va por encima del todo. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de buscar un referente, que lo que tendría que buscar es, si me voy al concepto clásico, la enseñanza era maestro-discípulo, lo que tendría que buscar es maestros, que por cierto ya maestros van quedando muy poquitos, pero si no maestros, por lo menos voy a buscar a los que han sido discípulos de maestros, y si no puedo, por lo menos a los que han sido alumnos de maestros. Pero no, me busco al que tiene una carrera universitaria, que seguramente no tiene nada que ver con el yoga, pero como la tiene, puede enseñar. ¿Y qué puede enseñar? Pues enseñará electroquímica, como hemos dicho, pero no enseñará, por supuesto, yoga. Cualquiera sabe lo que está enseñando. Y ahí viene nuestro gran problema, que se llama titulitis. Y no es buscar a la persona que tiene la experiencia suficiente. Porque hoy en día un maestro de yoga, si no es un psicólogo o licenciado en psicología o algo del estilo, no puede ser maestro. De todas maneras, esta asociación a mí también me encanta, ¿no? Lo de psicología con yoga. Claro, porque ahora ya hemos aplicado el siguiente paso, el mindfulness. O sea, ese es el siguiente paso. Los psicólogos haciendo yoga. El trabajo mental. Hemos llegado a... Pero el trabajo mental de yoga, como tú bien sabes que eres profesora, con la psicología no tiene mucho que ver. No tiene nada que ver el trabajo psicológico del yoga el trabajo psicológico, el trabajo mental real del yoga. Claro, puedes adaptar algunas, no todas, técnicas de yoga a la mejora de una persona que tiene un problema dentro de la psicología. Pues sí, algunas, no todas, pero es que no tiene por dónde cogerlo. Y el mindfulness es como un mix ahí. Vamos a decirlo bien. El mindfulness es una chorrada que no sirve para nada. ¿Sale algo? Está bien, es raro. No es raro, vamos a decirlo claro. El mindfulness es, he cogido alguna base de yoga que no entiendo y no sé lo que es, la he asociado a un concepto psicológico que no entiendo y no sé tampoco cuál es, y ahora he creado un híbrido raro que digo, esto sirve para modificar la mente, modificar las emociones, y sobre todo ayuda a las personas a evitar la ansiedad y el estrés. Queda muy bonito porque vivimos en una sociedad estresada y con mucha ansiedad y por tanto vende. Y lo que se busca con estos productos es vender. No se busca enseñar y mucho menos la evolución y el desarrollo de la persona. Claro, es que en esa parte de evolución y desarrollo iríamos a esa parte un poquito más clásica del trabajo real mental que tiene el yoga sobre la mente de una persona. O sea, y cómo realmente funciona, que también es a través ya no solo de esa quietud, de ese trabajo, a través de las posturas, que es su trabajo no físico, sino a través de la meditación, ¿no? Que hoy entendemos por meditación el sentarte y pensar o reflexionar. No, señores, eso no es meditar. O sea, meditar no es reflexionar. O sea, pero es a lo que ha llegado a través, ¿no?, de esa palabra o de otras muchas palabras, por ejemplo, que la que más conocida es la del mindfulness, ¿no? O sea, a través de vive el momento presente, tienes que vivir el presente, tienes que estar en el aquí, tienes que estar en el ahora, ¿sabes? Como consejo está muy bien, ¿eh? Las cosas como son. No, pero si eso está muy bien, y esa parte también la dice el yoga, ¿sabes lo que te digo? Si el yoga te va a defender al 100% el momento presente,
presente. Y Es lo que si dice no, desde no, mucho antes. y lo dice desde mucho antes, y además, si es que eso es el empezar a tomar conciencia, o sea, tú no puedes estar ni aquí en el pasado ni aquí en el futuro. El yoga siempre te marca que tienes que estar en la vivencia del presente, pero tú no lo puedes trasladar simplemente a una parte psicológica mental, la cual no vas a saber ni cómo utilizar, y Ahí encima estamos, estando en la batería. lo que es una visualización o una respiración o una frase, eso que te gusta tanto, ¿no? Esta es una frase de refuerzo positivo, ¿no? Me Venderlo encanta como el refuerzo positivo. Pero son frases de refuerzo positivo, es que ahí... claro, eso es pero eso, difícil. no puedes vender eso como una meditación cuando realmente no lo es. Yo voy a cortar todo esto. Vaya. Porque nos estamos yendo por los cerros de Úbeda y estamos lejos. Entonces, nos vamos a centrar de nuevo en el yoga. Que ya está bien de hablar de lo que no veníamos a hablar. Yoga. Y yoga clásico. Y yo me iría al yoga clásico, claro, porque para entrar en todas estas chorradas que no nos interesan y que al final nos desvirtúan, vamos a hablar de verdad de lo que es el yoga. Entonces, bueno, para empezar, antes preguntaba los orígenes. Los orígenes del yoga se pierden en el tiempo, no sabemos exactamente cuál es su origen. Los textos más antiguos, y esto claro, a los occidentales nos choca mucho, pero los textos más antiguos tienen unos 5.000 años antes de Cristo, y digo textos escritos. O sea, como tal, escritos en tablillas, escritos en piedra, con gráficos y escritos en sánscrito. El sánscrito que es el lenguaje escrito del Devanagari, o sea, del que proceden luego casi todos los lenguajes de tipo indoeuropeo. O sea, que estamos hablando de que es muy, muy antiguo. Y resulta que ahí ya tenemos textos que hablan de yoga, nos explican qué es el yoga, cómo se hace, cómo se consigue. Y luego con el tiempo, pues, unos 1.700 años antes de Cristo, estamos hablando antes de Cristo, claro, esto a nosotros los occidentales todavía no había ni civilización. Que venimos a estar unos 3.000 y pico, 3.700, 3.700 desde donde estamos ahora, desde el punto presente, vamos. Pues ya se escribieron, por ejemplo, los Rig Vedas, que los Rig Vedas ya hablan expresamente de yoga, lo normativizan, dicen cómo se hace, qué tipo hay, cómo se puede trabajar, te hablan ya de los conceptos que nosotros hoy nos han llegado más comunes, como es el yoga, que se puede trabajar a nivel físico, se puede trabajar a ese nivel energético, y dentro del nivel energético está todo el concepto del prana y del pranayama. Nos habla ya de ese raya yoga, ese yoga que es el yoga de la mente, ¿no? Lo que buscan, y nos habla incluso de 4 mentes. Nosotros nos cuesta aquí entender de una, y nos habla de 4. Entonces, todo eso, estamos hablando ya de 1.700 años antes de Cristo. 3.700 desde donde estamos ahora mismo. Y todavía hay un segundo paso más que ya se fue extendiendo, el yoga se fue extendiendo poco a poco, y llegó un momento en el que antes era para una élite, bueno, en principio era para los privilegiados. Los privilegiados quiero decir los que eran capaces de conectar con lo superior. Luego ya fue para una élite. Y luego se empezó a difundir un poquito más al pueblo. Cuando empezó a difundirse al pueblo, ¿qué ocurre? Que eso fue sobre el siglo II después de Cristo aproximadamente. Hubo un gran compilador, que fue Patanjali, que es del que todos hablan, que creó un sistema. Dijo, esto hay ya tanto que está desordenado y está perdido, ya no sabemos ni por dónde va. A recopilarlo. Y dijo, voy a recopilar todo y le voy a poner un orden. Y entonces creó el Ashtanga Yoga. Que no es el Ashtanga que tenemos hoy reconocido como Ashtanga. Ahora si queréis hablo del Ashtanga. Bien. El Ashtanga Yoga, que es el que creó Patanjali, ahora hablaré del otro Ashtanga Yoga, y quién se lo inventó, también, si queréis. Que el Ashtanga Yoga lo que hizo en esa recopilación es darle un orden. Y él dijo, vale, existen infinidad de formas y todas son yoga. Pero esto le vamos a dar un orden porque no todas se pueden alcanzar directamente. Como esto vaya orientado a todo el mundo, para que cualquiera pueda practicar yoga, entonces dice, pues le voy a dar un orden. Y hizo 8 pasos, que de ahí viene el nombre de Ashtanga, los 8 brazos del yoga. Entonces dijo, esto va todo en orden y no se puede conseguir el siguiente hasta que no se consigue el anterior. Entonces dijo, hay 2 primeros que eso lo debe de cumplir todo el mundo, porque si no, no podemos ni siquiera empezar con el yoga, que son los yamas y los niyamas. Los yamas, que son 5, son lo que no debo de hacer nunca.
Y los niyamas son los que obligatoriamente tengo que hacer. Una vez que yo tenga eso, si queréis luego hablamos de ello, de los que son los yamas y los niyamas. Ahora lo vamos a dejar un poquito así. El que no lo sepa, que vaya investigando un poquito, que puede que ahora después hablemos un poco. Entonces, una vez que ya cualquier persona ha entrado ahí y tiene lo que no puede hacer y lo que debe de hacer, que en total son 10, acordado, como los 10 mandamientos, que eso no suena más de nuestra cultura. Pero tiene 5 cosas que no debo de hacer nunca y otras 5 que obligatoriamente tengo que hacer. Si una vez que yo ya eso lo reconozco en mí, puedo empezar a practicar yoga en su primer escalón. Y ahora llega su primer escalón, que por eso no ha llegado hasta nosotros hoy en día, está más de moda. El primer escalón, que son las asanas. ¿Y qué son las asanas? Son posturas corporales que permiten que nuestro organismo fluya de una manera concreta a nivel físico, pero sobre todo fluya a un nivel determinado en esa energía que se está moviendo en su interior. ¿Y qué tipo de energía? Prana incluye 5 tipos de energía, por tanto, los 5 tipos de energía básicos que tenemos. Y hace que se muevan y se organicen y fluyan como nos hace a nosotros estar bien y sentir bien. Y en ese sentido, Patanjali, que era inteligente, dijo, pero entonces, esto de hacer una postura, a lo mejor no se entiende bien. ¿Cómo tiene que ser una postura? Y dijo 2 cosas fundamentales. Estable y confortable. Y entonces nosotros decimos, estable, que es que no se mueva para nada. Yo una vez que me coloco no muevo absolutamente nada. Y confortable. Ya hemos hablado antes de los estiramientos. No es me voy a estirar todo lo que pueda, a ver dónde llego. No. Estoy cómodo, relajado y cada vez me voy relajando más. Si estoy estirando no me relajo. Por tanto, la primera premisa de la asana es que sean estables y confortables. La segunda premisa, su trabajo no es físico, su trabajo es mental. ¿Y cómo trabaja sobre la mente? Parando la fluctuación. Parando las fluctuaciones mentales. O sea, si una postura no es estable y confortable y no para lo que es las fluctuaciones mentales, es decir, no hace que mi mente se detenga, entonces no estoy haciendo una asana. O sea, estamos hablando de que el principio básico del yoga, por lo que se debe empezar, según Patanjali, en la antigüedad se empezaba por el Raja Yoga, que era trabajar la mente a lo bruto directamente, que es lo que hablábamos antes del concepto de meditación y todas estas cosas. Pero una vez que ya, imaginaos, yo ya estoy capaz de dominar la postura estable y confortablemente, detengo mi mente y digo, la postura, bien, pero ¿cuántas posturas? Eso te iba a decir, porque tenemos 84 posturas básicas que reconoce el yoga como 84 posturas básicas. Solo hay 84. O sea, hoy en día hay muchas más inventadas, todas. Claro, pero que por eso es la realización de ser, o sea, conseguir dominar esa postura, las 84 posturas. Claro, ahí está la gran cuestión. Porque cada postura, lo que decíamos antes, es de diferente trabajo, o sea, no todas las posturas trabajan igual. Claro, para pasar al nivel siguiente, según Patanjali, no había que dominar las 84 posturas, sí había que haber practicado las 84 posturas. Es decir, había que conocer al menos las 84 posturas y sabéis que además esas 84 posturas tienen unas 1000 variantes cada una. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Que una postura es una postura que tiene un tipo de ejecución concreta, pero tiene 1000 variantes para que cualquier persona, ya le pueden faltar los brazos y las piernas, pueda hacerlo. Es decir, siempre hay una variante. ¿Qué pasa? Porque a alguien le falte los brazos y las piernas no puede hacer yoga. Hombre, claro que sí. Hombre. Puede, perfectamente. Entonces, que muchas veces se nos olvida. Hoy, esta es la postura, tiene que ser así, hay que llevarla al milímetro y tiene que ser una persona súper elástica. No. Pero porque volvemos a lo mismo, volvemos otra vez a su parte física. O sea, pero ya hemos descrito que precisamente lo único que dice Patanjali es que la postura tiene que ser estable y confortable a nivel físico, no tiene más. Luego el diseño de cada una de esas 84 posturas, con sus 1000 variantes cada una, lo que provocan es un movimiento energético concreto y determinado. Y lo que estaba preguntando Cristina, ¿necesitamos realmente dominar las 84
para poder pasar al nivel siguiente? No. Ni siquiera necesitamos dominar una, que ahora veremos lo que es dominar una postura. No, necesitamos conocerla y haberla experimentado todas. ¿En su perfección? No. Simplemente en haberme puesto en ella y haberla experimentado, haberla sentido, ver qué efectos provoca en mí. Entonces, una vez que yo consigo eso, que ahora volveremos otra vez a la asana, pero una vez que yo consigo eso, ¿qué tengo el siguiente nivel? Y dice Patanjali, el siguiente nivel es meternos con eso que estamos experimentando que no sabemos qué es. Entonces, a eso le llaman pranayama. Prana, la energía, todo ese concepto de energía, con todos los tipos de energía. Y llama, que ya hemos dicho antes que era significa control o abstinencia, ¿no? Podría, yo más tengo de energía, pero entonces me muero. Entonces es el control de la energía. ¿Qué hago? Aprendo a eso que estoy sintiendo, dirigirlo, dominarlo, encauzarlo. Sí, pero tú fíjate que ese control de la energía, ¿no? Como la propia palabra indica, pranayama, hoy en día simplemente se refiere o lo entendemos como la respiración. No. Y los pranayamas se le entiende simplemente a los ejercicios respiratorios. Es que hoy en día hemos llegado a un concepto de que pranayama es la teoría neumática del Hatha Yoga. No. Pranayama es la evolución del asana. Cuando yo ya domino esa asana, cuando ya he practicado esa asana, ahora veremos lo que es dominarla. Cuando yo practico esa asana, ahora tengo que entender qué está ocurriendo en mí y tengo que ser capaz de dominar esas energías que fluyen por mí. Y entonces llegamos al pranayama. El pranayama es cierto que casi todos los pranayamas, casi todos, no todos, pero casi todos usan la respiración como medio de dominio y de control de esas energías. Y dependiendo de la manera en que estemos respirando, pues la energía fluirá de una forma o de otra. Por eso luego, volviendo a la asana, cada asana tiene dos aspectos fundamentales. Uno es la propia respiración del asana. Cada asana tiene una manera concreta de respirar porque mueve un tipo concreto de energía. Y luego tiene un ekagrata, un punto de atención mental. Es decir, lo que hace que mi mente me ayude a centrarse y luego me ayude a dominar, controlar y dirigir esa energía. Y de ahí que muchas personas o muchos profesores de yoga directamente relacionen ekagrata con respiración. Y la atención mental dentro de la asana está en la respiración. Está en la propia respiración. Si no doy para más, bueno, tengo que bueno, ya, hijo, pero bueno, que todo el mundo también sepa. Claro que por eso decir esto es para que todo el mundo sepa por qué la respiración se utiliza dentro de la propia asana como atención, ¿no? Tú toda la atención, porque a quien no le ha llegado a clase una persona y dice, y entonces la respiración ¿cómo la llevo? Pero porque están acostumbrados a que la respiración forma parte de esa atención dentro de una postura, ¿no? La respiración normal, como te salga. O sea, como te salga. Sí, y si luego hay que cambiarla ya será en la etapa siguiente que claro, es la pero respira. Importante, si no respiramos, el kumbhaka es la respiración tanto ya con aire como sin aire, es un poquito chunga si no la dominamos. Bien, entonces, hasta ahí ya básicamente ya hemos hablado de los dos principales aspectos del yoga, según Patanjali, que nos quedan unos cuantos más todavía. Dime, Esther. Quedan muchos. Es que te estoy pensando en una de las cosas que yo escuchaba en su momento y que yo creo que sería bueno también que la aclaráramos aquí. Gente que le dice a otros, tienes los chakras cerrados. Lo de los chakras cerrados es súper inquietante. Entonces yo creo que merece la pena que dediquemos un momento a explicarle a las personas lo que son los chakras, cómo funcionan y por qué no te lo puede abrir un señor de México y por qué no lo tiene cerrado, ¿vale? Vale. Es que yo... Sí, hemos oído cosas inquietantes, ¿no? Tienen los chakras cerrados y yo, que estoy en Pamplona, te lo voy a abrir con mis poderes. Entonces me apetece que hagamos aclaraciones sobre por qué un chakra no puede estar cerrado, qué es un chakra, de dónde viene
y por qué en el yoga se utiliza, además, se trabaja sobre esos chakras que son un cuerpo energético más tan importante o más que puede ser el físico y que nos afecta de una manera absolutamente directa el estado en el que esté, a nuestra salud y a todo. Y sí me apetece a mí es que me gusta como lo comenta Antonio, lo de los chakras cerrados. Ahora os va a gustar más todavía. Sí, pero Por yo eso. creo que es también ese concepto, ya no solo desterrado, ¿no? O como un chakra bloqueado, ¿no? Que también se habla, no, es que tengo un chakra bloqueado, y dices tú, hostia, Claro, que cuando entiendes un poquito de esa parte energética, ¿no? Que también hemos obviado, ¿no? De la parte clásica, ¿no? pero Ahora es que el yoga es estamos... muy importante en yoga, la parte energética, el cuerpo Claro, pero energético es Bueno, la hemos perdido, ¿no? Entonces eso, trabajamos sobre un chakra y no sabemos lo que es un chakra. hombre, yo me voy a hacer publicidad ya. Tengo por ahí un libro maravilloso que hay muy poquitos que realmente hable de esto, que habla sobre cuerpos sutiles. Bueno, tengo dos libros que hablan sobre los cuerpos sutiles. Uno va orientado, que se llama Reencarnación, desvelando lo oculto, que se va orientado al concepto de qué ocurre después de la muerte, pero también explica todo lo que es los cuerpos sutiles, cómo están, cómo se forman y toda la historia esta, porque es fundamental para comprender si podemos reencarnar o no. Pero luego tengo uno expresamente que habla de los cuerpos sutiles, cómo están conformados, qué energía tienen, cómo se mueven, de dónde procede el yoga también, habla un poquito de todo, que se llama Tantra. Porque Tantra, nosotros lo derivamos siempre de ese concepto sexual, pero realmente el Tantra, aunque tiene una parte también de energía sexual y que también lo trabaja, Tantra en el fondo significa red. ¿Red de qué? Y ahora lo vais a entender perfectamente cuando explique lo que es un chakra. Porque nuestros cuerpos no físicos, el físico también está con un entramado de ese tipo, una red, ¿no? Porque todos los tejidos en el fondo son redes que se intercalan. Pero el resto de cuerpos lo que forman son redes. Redes en las que van una serie de canales por los que fluye energía, van uniéndose, intercalándose unos con otros y forman los cuerpos. Todo esto haciendo un poquito un inciso, nosotros tenemos 7 cuerpos, no todo tiene 7 cuerpos, ¿no? Hay minerales que solo tienen un cuerpo, hay animales que tienen 4 cuerpos, hay animales que tienen 2 cuerpos. O sea, el concepto de los cuerpos es bastante relativo en función a cada tipo de ser vivo Digamos, y no vivo. claro, digamos un poco para que la gente lo entienda, que ese entramado podríamos, para que les tengan un concepto visual, como si fuera nuestro sistema nervioso. No, No. absolutamente para nada. No tiene que ver, porque no vamos a una idea equivocada. Quizás tengamos una idea más próxima, porque para esto Leibniz se le ocurrió un poquito hace unos cuantos siglos, y entonces nos hizo el concepto del aura, y nos dijo, el aura es como capitas que tenemos, una alrededor de otra, cada vez más grandes alrededor de nuestro cuerpo. No es real del todo, no es que sean alrededor, sino son cuerpos que se intercalan y se interpenetran unos con otros, pero esos cuerpos, esas capitas, sí que podemos definirlas. Y ahora podemos definir que todas esas están hechas de energía, incluyendo el propio cuerpo físico, que es energía condensada, pero ahora lo que tenemos que ver es algo mucho más curioso, que es lo que hablaba que sería interesante primero explicarlo, porque ya quede clarísimo, y es que dentro de los cuerpos tenemos el cuerpo físico, y el siguiente cuerpo que tenemos, al que le denominamos astral o emocional, ese segundo cuerpo está formado por una serie de canales. La tradición nos habla que hay 144.000, que es lo que se ha dejado ya como estable, pero hablaba hasta 350.000 canales. Canales que les llamaban nadie. ¿Y qué eran? Pues para que lo tengáis muy bien asociado, eran como tubos. Imaginaos, un tubo de agua. Yo que soy fontanero, esto me viene de maravilla explicarlo, porque un tubo puede ser un tubo con una sola capita, un tubo con 2 capitas y ya es más fuerte, o un tubo con 3 capitas. Bien, pues los tubos del cuerpo astral son tubos con 3 capas. Son muy fuertes, muy densos, y entonces la energía que fluye a través de ellos se queda estancada. Es como si yo cojo, y la diferencia es cojo una goma finita
que sería un nadi muy sutil que puede estar, por ejemplo, en un cuerpo espiritual o en un cuerpo ámnico, por lo cual solo tiene una capita y súper fina, o puedo tener una capa como la del cuerpo, en este caso, lo que sería el cuerpo astral, que tiene 3 capas muy densas, muy fuertes y que contienen esa energía para que no se salga. Hasta ahí, imaginaros, tenemos 144.000, nos vamos a quedar con la cifra de 144.000, que ya os he dicho que hay en algunos textos hasta 72.000 es lo que usaremos ahora, pero hay 144.000 hasta 350.000 descritos. Nos quedamos con el número más bajo, para no liarnos mucho, 144.000. De los 144.000, ahora decimos, de los 144.000 nadie todos están en el astral. No. En el astral, solo hay unos poquitos menos. No sabemos exactamente, porque nadie se ha dedicado a contar. Si alguien lo cuenta, que lo diga. Y ahora, ¿qué ocurre? Que cada vez que se unen esos nadie, bueno, hemos dicho, no nadie se ha contado, pero ¿cuántos han determinado que puede haber? Entonces han determinado que puede haber 72.000. Ya la hemos bajado un poquito. En el astral hay 72.000 nadie. ¿Sí? De esos súper reforzados, gordos, que la energía fluye por ahí y no se puede escapar. ¿Sí? Entonces, llegan, ya ahí podéis decir que hay inventiva, o podéis decir que están usando referencias a números antiguos, y dicen, claro, y entonces la energía, si siempre está por un conducto y no sale por otro lado, como un grifo, yo tengo todos los grifos cerrados, el agua no sale por ningún sitio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay intersecciones, y cada vez que se cruzan 2 o más nadis, hay un cruce, es una intersección, es como si yo hiciera un agujero a esos nadis. Y entonces hay vórtices de energía, que unas veces son espirales que salen y otras veces son espirales que entran. A cada uno de esos vórtices de energía, o que alguna gente llama centros nervofluídicos, eso es lo que denominamos, o se ha denominado en la antigüedad, chakra. Chakra rueda, porque tenía esa forma en espiral, al salir o al entrar por ese, vamos a llamar, orificio dentro del nadie. Y ahora dicen, bueno, ¿y entonces cuántos chakras hay? Claro, como no sabíamos, es muy difícil contar cuántos tenemos, ¿no? Pues entonces vamos a quedarnos con una cifra de las que tenemos. Hemos hablado de que puede haber 144.000 nadie, ¿no? O hasta 350.000, que también en algunos lados lo dije. Pues vamos a decir que si hay, al final hay 72.000 nadie en el astral, que es el cuerpo denso por el que realmente podemos controlar esa energía, pues vamos a decir que son 144.000 los cruces que hay, por tanto 144.000 chakras. En algunos otros textos renombran a los 350.000 de los nadis generales y los ponen también como chakras posibles. No se sabe realmente cuántos chakras hay, no sabemos. De hecho, los que más aproximan son los chinos a través de la acupuntura. Y son 365. Son 365, o sea que no sabemos exactamente. Los chinos nos dan 365 puntos resonadores de trabajo en la parte del cuerpo energético. O sea que claro. Fijaros que desde 72.000 o 144.000, o sea, los chinos nos han dicho 365. O sea que... Pero porque probablemente son los que tengan identificado. Es que también identificar eso, cuidado, ¿eh? Claro, es que claro. Ese es el problema. ¿Cómo identificamos esos puntos concretos? Imaginaos, es que me voy a ir a la cifra más básica. Claro, la cifra más básica, 144.000 chakras. Es que si me los tengo que poner, los tengo todos pegados uno al lado de otro, por todos lados. Es imposible. Existen, como estamos hablando del cuerpo astral, existe el cuerpo astral, un cuerpo que es un poquito más grande que el físico. Pero es más grande por fuera, pero por dentro también lo ocupa todo. O sea, tenemos un montón de puntos dentro y fuera. Y ahora el yoga que nos ha llegado a nosotros, ¿con qué se ha quedado? Que ahora iremos a lo de chakras cerrados. Se ha quedado con que hay un canal central que atraviesa, que ya muchos lo han derivado a la columna vertebral, pero no es la columna vertebral, que podemos, si trazamos justo en mitad de nuestra cabeza y llegamos hasta la zona del perineo, entre el ano y los órganos genitales, si trazamos una línea recta, ¿no? En esa zona que atraviesa justo el cuerpo en todo el centro, ahí nos encontramos que existen 3 nadis fundamentales. Entonces esos 3 nadis, acordaros que son los tubos, esos gorditos que hay, pues son más gordos, más grandes y pasa mucha más cantidad de energía. Sobre todo hay uno central,
que se llama Sushumna, que ese es súper gordo ahí, y súper con paredes súper reforzadas. Y que además, aunque se cruzan con él, Ida y Pingala, ¿no? Hemos metido ahí un tubo de 4 pulgadas, que no veas tú. Y resulta que ese Sushumna, aunque se le cruzan también los otros dos nadis, Ida y Pingala, resulta que están sellados de tal manera que incluso en esas intersecciones no se provoca una salida energética. ¿Qué ocurre? Que Ida y Pingala también se están cruzando. Ida y Pingala, que nacen, el concepto sería Mulakanda, que es donde reside Kundalini, tanto que ahora si queréis también hablamos de Kundalini. Yo creo que van a ser demasiados conceptos. Hasta 6 meses y al final. Para liarnos. Bien, pero... Yo creo que esto va a ser demasiado lío, que sí. No, dejamos Kundalini. Bien, bueno. Surge ese canal central y hay otro, en el mismo punto donde surge el canal central, que hemos dicho que se llama Mulakanda, surgen Ida y Pingala, que son dos que se van retorciendo y cruzando a la vez y además cruzándose con ese canal central. O sea, imaginaos 3... Como una hélice de ADN. Como una hélice de ADN de 3 palos con uno quieto y los otros 2 girando alrededor y cruzándose con el mismo. ¿Cuántas veces se cruza a lo largo de Sushumna? Pues se cruza 13 veces. Y ahora diremos, bueno, pero clásicamente hablamos de 7 chakras. ¿Esto cómo es? Esto es porque hay unos poquitos, evidentemente. De 7 a 13 nos hemos quedado con que la mitad se han perdido. Son chakras ocultos. ¿Qué queremos decir con eso? Que se conoce tan poquito de ellos porque se ocultaron en su momento, porque mueven energías muy poderosas, y entonces se ocultaron. Solo se transmitían de discípulo, de maestro a discípulo, y prácticamente se han perdido en el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esos 7 chakras principales que hay en ese cuerpo, acordaros, astral, con esos nadis, se generan lo que nosotros llamamos los chakras principales. Esos chakras maravillosos de lo que estaba hablando Esther, que dice la gente, ¿no? Que son, os lo voy a nombrar rápidamente de abajo arriba para que ya os suene todo más lioso, que sería mejor. Que es Muladhara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Anya y Sahasrara, que realmente es el último punto y está por encima de todos, que también lo vamos a hablar, pero lo veremos posteriormente. Entonces, ¿qué nos dice la gente? Sahasrara, para empezar, siempre está cerrado. Es el único chakra que realmente está cerrado. Los otros, ¿por qué está cerrado? Porque Sahasrara es el loto de los 1000 pétalos, que es el que une directamente con el ser. Si se abre, ¿qué ocurre? Me muero. Si alguno de vosotros se abre ese chakra, se va a morir. Bien, ya para que lo sepáis. Bueno, pero vamos a decir que no es que realmente esté cerrado. O sea... Sí, está sellado el nadi. Ya, pero la energía está. La energía de Sahasrara no está realmente. Bueno, no está porque realmente tiene que haber ese contacto para que luego llegue a la parte humana. Exacto. Pero la energía de Sahasrara, su energía existe. Pero es que no quiero que digan la palabra cerrado porque entonces vamos a volver... Pero para que distingan lo que entendemos de verdad por cerrado y lo que la gente entiende por cerrado. Pero... Es que... No, exactamente. Que es bueno, sobre todo porque aquí... aunque lo estemos explicando además por parte para que la gente realmente lo entienda, a mí me gustaría que el que lo vea pueda un poco de quitarse un poco de tonterías de la cabeza. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se dice y por qué a lo mejor procede de una mala interpretación que no debería mantenerse? Porque es que a nosotros que hemos estado mucho tiempo dedicándonos a estas cosas, nos han dicho mucha tontada. Y encima te las discuten cuando le dices, mira, esto es una tontada, ¿vale? Esto va de esta manera. Léete esto. Y te dicen, no, tú estás muy equivocada. Nos han discutido a todos, ¿vale? Entonces, es bueno que la gente entienda por qué un chakra no está cerrado. Como coge energía, como suelta energía. Claro, que es eso, por eso yo le quería decir que a lo mejor la palabra, o sea, por ese hecho de no confundir, o sea, la energía existe y otra cosa es que nosotros como humanos la no vayamos
a experimentar, ¿no? A lo mejor como podríamos experimentar Muladhara, ¿no? Que es el primer chakra, o pudiéramos experimentar Manipura. Pero es que eso, por eso lo voy a explicar ahora súper bien para entenderlo, y por eso he dicho cerrado, para que entendamos realmente lo que es un chakra cerrado, y que sí existe uno, solo uno en todo nuestro organismo, que es Sahasrara. El concepto de los chakras, ya hemos dicho que son vórtices de energía. En este caso, la unión que hemos dicho que es Ida, Pingala y Sushumna hemos dicho que está sellado por dentro. Entonces, aunque se cruza, imaginaos, 3 tubos cruzándose, pero uno de ellos, el más gordo, por dentro tiene 2 chapitas ahí que no deja que salga nada. ¿Bien? Ni salga. Que como fontanero eso lo explico muy bien. Claro. Bien, pues Pero imagináis... no es que ni entre ni salga, o nada, sea, porque, sellado. porque es que eso, pues un chakra que hemos dicho que puede ser receptor o que puede ser emisor, pero también en su contexto puede cambiar emisión o recepción. Claro, pero que, es el nadie lo que está cerrado. Ya. El chakra, como chakra, es esa unión también de Ida y Pingala, esos otros 2 nadie, esos otros 2 tubitos, que entonces produce un vórtice de energía. ¿Qué pasa? En el momento que hay un vórtice de energía, el chakra, como chakra, si no, no sería un chakra, está funcionando activo y abierto. Imposible que esté cerrado. Cuando ahora tengamos a Sahasrara lo vais a entender muy bien porque he dicho cerrado. O sea, por tanto, todos los chakras, todos, están abiertos. ¿Se puede cerrar un chakra? Sí. ¿Pero qué ocurre si se cierra un chakra? Me da igual el que sea. Deja de fluir esa energía. Si es de los principales, nos morimos. De los principales, son estos que hemos hablado, los 13 que hay en el canal principal. Excepto Sahasrara, que ahora veremos por qué. ¿Qué pasa? Que yo tengo esos chakras que realmente son chakras formados por Ida y Pingala, aunque estén atravesando sus zonas. Se van uniendo, van cruzando, cada uno de ellos tiene en su nivel un tipo de energía diferente, y cada uno de ellos es el centro de mando de uno de los cuerpos, como Muladhara es el centro de mando del cuerpo físico, el Svadhisthana el emocional, el Manipura es el del mental, y así, ¿no? Van llegando. ¿Qué ocurre? Que todos esos chakras están todos absolutamente activos y abiertos, y de hecho tienen que estar así, porque además hemos dicho que son vitales, por eso se lo llaman chakras vitales, y si dejan de estar activos, ya no he dicho cerrados, activos, o se cierran, por el motivo que sea, nosotros morimos. Así de simple. Yo creo que también el concepto de abierto y cerrado, vamos a ver, nosotros lo tienen mezclado con bloqueo. Claro, deberíamos de hablar como a la revolución, ¿no? Que funciona el chakra. O sea, me refiero a la revolución, al movimiento. Pero eso ¿sabes? Esa es la parte de activación. Que es la parte de activación. O sea, ¿cuándo realmente un chakra funciona con realmente funciona con una revolución determinada, ¿no? Y entonces si va a menos revoluciones o va a más revoluciones, es cuando definiríamos que ese chakra no va al 100% de su capacidad, ¿no? Porque no está en la vibración determinada en la que tiene que estar, y es cuando se pueden producir pues desequilibrio en la parte física, o desequilibrio en la parte emocional, ¿no? O cualquier desequilibrio. Entonces yo creo que también ese concepto de abierto, cerrado, bloqueado. Ya, pero es lo que estaba tratando de explicar. Los chakras, como chakras, sobre todo los vitales, ¿se pueden cerrar? Sí, se pueden cerrar. Pero imagina una puerta. Una puerta puede estar abierta y cerrada, ¿no? Ese concepto, o sea, una puerta no está entreabierta, eso no existe. O abierta, aunque sea poquito, o cerrada. ¿Qué ocurre? Si un chakra de los vitales se cierra, porque si no es de los vitales ocurren otras cosas que no tienen por qué conducir a la muerte, pero si estamos en los chakras del canal central, en cualquiera de ellos, si se cierra, o sea, nadie te puede abrir un chakra, a no ser que sea como la que llegue Jesús, ¿no? Te reviva, porque si no, va a ser imposible. El primer zombie que hablamos de la historia. Ahí está. Porque le abrieron los chakras, porque los tenía cerrados, claro, muy bien, vale, vamos a dar por bueno eso. Pero ya está, el resto de la gente que están ahí no es que sean zombies ni tengan los chakras cerrados, no existen los chakras cerrados. Ya he dicho que solo existe un chakra que está cerrado realmente. ¿Por qué? Porque ese chakra no es un chakra como tal, y lo entendemos como son el resto de chakras, que hemos dicho que es la unión de varios canales. Sahasrara es el punto final de Sushumna y no se cruza ni con Ida, ni con Pingala, ni con ningún otro chakra.
Por tanto, ningún otro nadie, he dicho chakra, ningún otro nadie. Por tanto, imaginar el bolígrafo, por aquí se van cruzando todos, y este es el punto final, aquí, y este punto final, que está cerrado, no es un chakra, tiene la posibilidad de ser un chakra. ¿Cuándo? Cuando se une con los nadis superiores. Esos nadis superiores, ¿cuáles son? Los de otros cuerpos. Son nadis mucho más sutiles, que no son igual de gordo que este, que no funcionan de esa manera. Y no pertenecen ni siquiera a y no nosotros. Pueden pertenecer a nosotros de otros cuerpos, pero no pertenecen al cuerpo que estamos hablando, que es el cuerpo emocional. Bien, por tanto, por eso digo que es el único chakra, que no es un chakra realmente, ahora lo estamos aclarando, no es un chakra y no está cerrado. Pero ¿tiene la posibilidad de abrirse este puntito? Sí, tiene la posibilidad de conectar o con nadie, que ya están conectados ahí también, de otros de nuestros cuerpos, y entonces tendríamos a través de aquí el dominio absoluto del resto de los cuerpos energéticos, o conectar todavía con energías superiores que corresponderían con los cuerpos sutiles, o en este caso con el cuerpo sutil, no sabemos cuántos tendrán, de nuestro ser. ¿Bien? Por tanto, el que va al gimnasio a hacer estiramiento ahora mismo se está ahorcando. Me parece muy bien. El que va al gimnasio a hacer estiramiento, que siga yendo al gimnasio a hacer estiramiento. Pero porque no hemos ido a temas que no se tratan habitualmente en temas de yoga. No. Vamos, son los que deberían de tratarse. Pero... No, perdona, se tratan habitualmente en yoga. No se tratan habitualmente en un gimnasio que hace estiramiento y relajación. Claro. ¿A qué diferencia? Claro, pero eso es un poco también lo que estábamos debatiendo hoy en la clase, ¿no? O sea, yoga clásico versus yoga lo que se está dando hoy en día, ¿no? Que no es yoga moderno tampoco. Bueno, que no es yoga moderno porque no es yoga. Pero porque no es yoga porque ya estamos viendo con lo que estamos hablando que no se sustenta en ninguna de las bases del yoga y de lo que está descrito como yoga, ¿sabes? Sí. De hecho, nos hemos ido casi a un yoga moderno hablando de Patanjali. No, de lo que estamos hablando no es del yoga clásico, o sea. Los grabados del Valle de Lindos tienen 3000 y pico años, ¿no? Sí, lo que se da en el Valle de Lindos. La primera representación gráfica de... No, la primera representación gráfica tiene más de 8000 años. O sea que... Sí, ¿no? Por eso te digo. O sea, pero sí que es verdad que, hombre, sobre todo animar un poco a la gente de que no le tomen el pelo, porque ahora mismo vivimos en un momento donde estamos ávidos de soluciones fáciles, de gente que te mira y con su mirada te sana. Y a lo mejor hay que tener un poquito más de trabajo, ¿no? Hay que hacer un poquito más de trabajo y un poquito de introspección y de autoconocimiento. Y es que el yoga, que luego le da mal nombre, todas estas cosas, a mí sí me gustaría hablar de eso. Todas estas cosas y estas cosas raras que se hacen fuera, hacen al final que tengamos mal nombre, tú. Es que ya no suena solo... mal decir yoga a veces. No, suena mal lo que llaman yoga. Ya está. Claro, el yoga no suena mal a nadie. Bueno, se considera una secta todavía hoy en día, el que practica el yoga. Pero no porque suene mal, sino porque tenemos una sociedad que todavía es muy religiosa y dentro de esa sociedad todo lo que habla de espiritualidad y el yoga tiene un componente de espiritualidad muy grande, que no es el estiramiento del gimnasio, sino lo que es el yoga, pues entonces se engloba enseguida como algo negativo, algo sectario, algo que se escapa a la religión establecida. Y eso que España es un país aconfesional, en teoría, pero en la práctica no. Por tanto, tenemos ese pequeño problemilla. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que es yoga. Yo sí que animo a todo el mundo, y ahora seguiremos explicando mucho más de qué es el yoga y qué más componentes tiene, que nos meteremos en otra rama también que también se está empezando a dar en la gimnasia, que es la meditación. Pero yo animo a todo el mundo a que no se quede en creerse las cosas. Ni en la parte superficial. Claro, que investigue, que diga, ¿yo hago yoga? Sí, yo, que he tenido muchísimos alumnos. ¿Yo hago yoga? Le he preguntado yo, ¿has hecho alguna vez yoga? Que siempre hago la misma pregunta, ¿no? Cuando llega alguien. Y muchísima gente me dice, no, es la primera vez. ¿Por qué vienes? No, es que me ha mandado el médico, o es que me lo ha recomendado un amigo. Siempre son las cosas, ¿no? O hay muy poquitos que te dicen, sí, yo he practicado. Y ahora ya viene la segunda pregunta. ¿Qué dices?
Pero, ¿qué tipo de yoga has practicado? ¿Tipo de yoga? ¿Existen tipos de yoga? O Hatha. Bueno, si no saben contestar lo de Hatha. Bueno, el que ya no me responde ni Hatha es que no ha hecho nada. Pero no te dicen Hatha. Sí te dicen Pero Hatha. te dicen, yo estaba en tal gimnasio y ya, y me he pasado, o sea... Pero eso no los considero que hayan hecho, que hayan practicado yoga. A mí cuando alguien no me dice lo que ha hecho, no sabe lo que ha hecho. Como si yo te digo, ¿tú has hecho alguna vez bicicleta? Sí, ¿qué ha hecho? ¿Qué tipo de bicicleta ha hecho? Pues no sé, yo es que... Una con 2 ruedas. Pero tú tienes bicicleta siquiera, ¿sabes? No. O sea, ahí no voy a entrar en el tema de la gente que no hace yoga, que hablamos de escrito ya. Que va a un gimnasio, no hace yoga. Por mucho que venda, o que eso queda muy bonito hoy en día, que está de moda, venda a todo el mundo. Yo es que voy a las clases de yoga. Pero tú a qué vas. Dilo claro, tú a qué vas. Como mucho a relajarte. Porque esa gente no va ni a estiramientos. Pero O sea, es lo que hemos dicho anteriormente y a lo que siempre llegamos, que es que el yoga es lo que se ha convertido en un mero estiramiento y lo que el hacía yoga es no se ha convertido en eso. el yoga lo hemos transformado en eso, en una relajación Yo y estoy en un desacuerdo estiramiento. totalmente en eso. No se ha convertido en eso. Estamos queriendo vender que es eso. Y la gente está aceptando que yoga es eso. Pero ya estoy yo aquí para deciros que no lo es. Y Pues, no lo es. Y no voy a que permitir que alguien que no lo hace diga yo Es lo hago que yoga se está o yo, practicando. que es lo mejor todavía, yo soy yogi. O mejor todavía, yo soy maestro de yoga. Que yo conozco unos cuantos. Maestros de yoga que no han visto el yoga ni en foto. Y son maestros de yoga. Que sí, pero si Porque han hecho, volvemos a la titulitis, un cursito con el Swami no sé quién, no voy a decir nombre, y se han transformado en maestros de yoga. que sí, Antonio, pero eso es lo que hoy en día se da como yoga, te guste o no te guste, ¿estamos de acuerdo o no estamos de Se puede acuerdo? dar lo que sea. Pero es lo que hay, o Pero sea, es es que la estamos realidad, pero ¿De por lo eso que te es digo, o de lo que no es? efectivamente, estamos hablando aquí precisamente para aclarar de lo que es, Eso no es yoga. Ya está. ¿sabes? Pero ¿qué es lo que se entiende hoy por el yoga hoy en día? Pues es eso. A nosotros nos puede gustar más, nos puede gustar menos, no nos puede gustar nada. A mí no me gusta nada, por ejemplo. Pero tú A no nosotros dirías no nos gusta nada porque venimos de otro tipo de Es que yo no formación. diría que el yoga ni siquiera lo que yo practico ni lo que yo hago. Y fíjate que yo estoy dentro de la que tiene, en cierto modo, conocimiento, o por lo menos de la parte más claro, libre de lo que se practica. O sea, y ni Es que siquiera hay en un mis clases, tema. Pero tú sabes lo que es, o sea, tú sabes perfectamente, tú y Por eso. Antonio, cuando tú entras a una clase de yoga, te pegas 1 hora haciendo yoga y sales de la clase y dices, hoy no he hecho nada, pero tú lo sabes, porque sabes lo que es, sabes lo que tienes que conseguir, sabes lo que tienes que sentir y sabes lo que es. Y hay días que sales y dices, mira, me podía haber quedado en mi casa porque he ido para nada. Ya. Por eso Sabes yo no... lo que es el yoga y sabemos que tiene mucho trabajo, mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucho tiempo y Claro. mucho que hacer. Y mucho de introspección. muchísimo. Que es un aspecto que se nos olvida. La introspección, el autoconocimiento. Más te queda por aprender y lo sabemos. Y claro, tú llegas y te viene cualquiera y te dice, nos ha pasado a todos, yo soy maestro de yoga de no sé qué, y te cuentan y lo escuchas, dices, por amor de Cristo, ¿de dónde ha salido este hombre? No, yo te lo digo directamente. Pero tú no tienes ni idea. Bien, vale, ya está. Hemos acabado. Es que es así. ¿Por qué? Porque por mucho que queramos no podemos, porque no está en nuestras manos, no está en las manos incluso de la sociedad de desvirtuar lo que es el yoga. Porque el yoga no es el yoga que se hace en España o en Estados Unidos o en Europa, en Occidente en general. El yoga sigue siendo incluso en la India, que ya se está desvirtuando mucho y está cambiando todo esto. No, el yoga tiene su esencia y no podemos nosotros mismos, que es lo que le estaba pasando a Cristina, entrar, es que como los demás lo dicen, no, los demás que digan misa. ¿Los demás hacen yoga? No. Pero las sociedades evolucionan, se adaptan y se incluyen cosas que no tienen por qué gustarnos, pero es así. Entonces yo ahí entiendo a Cristina lo que nos está queriendo decir. Es lo que se le ha puesto ahora de nombre y Y ya tenemos que está. eso.
Bien, pero nosotros que vamos a ver, ¿a lo que le han puesto el nombre o a lo que No, Antonio, pero si tú al principio de la practicamos charla lo lo has dicho que- igualmente, o sea, desde el comienzo real del yoga hace más de 8.000 años ha habido una degradación. Ya. O sea, y tú mismo lo has y dicho. he dicho que hay una parte Que ha que ya habido- no es yoga? Pues Porque en eso estamos. hace 8.000 Pues estamos años, hablando. eran ahora que creemos que lo estamos haciendo estupendamente nosotros, Claro. nos dirían, tú no estás haciendo yoga, te lo dirían a ti. Claro, Profe. y nos lo podrían decir perfectamente a nosotros y mira que estamos intentando buscar un poquito más esa esencia y seguramente nos llegarían los de 8.000 años, como dice esta y nos dice, ¿tú qué mierda estás haciendo? Vale. ¿Tú te Sí, crees sí, que sí. eso es Pero yoga? María, Y dices sí. ¿tú crees que lo que estás haciendo es yoga? Y yo le diría, pues seguramente, ¿no? Pues yo le ¿Sabes diría, lo que sí, digo? yo hago yoga. Yo sí. ¿Por qué? Porque yo sé que hago yoga. Ah, pues me Ahora- parece muy bien que tú lo pienses Entonces, así. no, yo lo pienso no, yo lo puedo demostrar. Que es la diferencia. Sí, La diferencia es que yo puedo demostrar las cosas. El problema está en quien no puede demostrarlas, que son toda esta gente que venden que hacen yoga. No pueden Pero demostrarlo. es peor todavía, porque mira, la gente que vende, que hace yoga, y bueno, y dentro de todo, la gente por lo menos obtiene cierta salud porque hace un ejercicio que le puede resultar beneficioso, pero es que hay gente que toma el pelo muy fuerte, ¿sabes? Y que se cobra mucha pasta por decir y hacer cosas, muchas tonterías. Y eso luego da mal nombre a la gente que quiere hacer algo bueno, ¿eh? Pues, Hombre, por supuesto que sí, Y que da no, mal no, nombre no, y da un mal Hay que tener prestigio. un poco de cuidado con ciertos iluminadillos, ¿eh? ya, Yo- pues por eso ¿Qué? lo que no podemos entrar nosotros es lo mismo y tenemos que decir, ¿qué es el yoga? Esto. Todo lo que se sale de esto no es yoga. ¿Qué es? Pues no lo sé. ¿Es bueno? Pues no sé si es bueno o es malo. El que lo practique, lo que sea, no le voy a poner nombre, pues decidirá si es bueno o es malo para él. Yo con esto, y lo que quiero que aquí se quede muy claro, es que el que de verdad quiera acercarse al yoga, sepa qué es el yoga. Que no es lo mismo que experimentarlo, pues experimentarlo ya tendrá que practicarlo, hacerlo, ir a clases en condiciones, tener profesores en condiciones. Y digo profesores, maestros, porque hay muy pocos, no van a encontrar maestros, o sea, ya se lo digo, maestros no vayan a encontrar, maestros de yoga. ¿Por qué? Porque prácticamente ya no quedan. Entonces, va a ser muy complicado. Pero por lo menos profesores, gente que lo ha aprendido y que es capaz de transmitirlo porque tiene una experiencia. Entonces, y lo que seguíamos, lo que estábamos hablando, y hemos hablado solo de De los esa primeros parte pasos. de los dos primeros pasos, los dos primeros. Porque, bueno, los dos primeros, los dos previos, llaman y llama, los dos primeros, asana y pranayama, luego vendría un tercero, que ahí ya no hablamos. Después que he dominado un poquito, no voy a poner dominado, que no he dominado. He experimentado la asana. He reconocido que puedo controlar la energía un poquito. Ahora tengo otro nivel por encima, que se llama pratyahara. La traducción sería como la retracción de los sentidos. Es decir, yo para realmente saber lo que me está ocurriendo, tengo que aislarme de todo lo que me rodea. Y ese sería el siguiente paso. Que eso ya ni hablamos, que estamos en una clase de relajación, y estoy hablando en una clase de relajación, no estoy hablando de yoga, ¿eh? Estoy hablando en una clase de relajación y me molesta el ruido del reloj, me molesta el de al lado que ronca, me molesta todo, entonces, imaginaos, estoy en una clase de asana, de yoga ya vamos a estar en el yoga, estoy en una clase de asana y me distrae el que está al lado, estoy pensando que bien lo está haciendo, que voy a ver si yo me estiro un poco más. Estoy en una clase por encima ya de pranayama, ¿no? Y estoy respirando. Y cuando estoy respirando, estoy oyendo la respiración de al lado. Uy, que me está equivocando, que es que va a otro ritmo. O sea, no vamos. Pero todo esto todavía es el proceso por encima. Ya hemos dominado un poquito nuestra energía y estamos ahí. Venga, tengo que ser capaz de solo quedarme conmigo mismo y observarme. Pero ahí no se acaba la cosa. Ahora es cuando empieza el verdadero yoga. El yoga antiguo, el clásico. Y entonces, Patanjali decía que esto ya él lo denominaba Sanyama, es decir, ir juntos. ¿Ir juntos qué? Porque son tres facetas que tienen que ir a la vez. Estas ya no van escalonadas. Estas, aunque tienen un orden también, pero hay que intentar conseguirlas a la vez. ¿Y cuáles eran? Y él describía,
muy fácil que decía Dharana Dhyana Samadhi, que hoy lo hemos cambiado y ahora explicaré por qué lo hemos cambiado. La interpretación sería meditación, concentración y el Samadhi, que todos lo hemos oído 40 veces, que es la unificación con el ser. Nosotros lo entendemos de otra manera, el Samadhi, porque tenemos el concepto religioso. Nosotros tenemos ese concepto de iluminación, o incluso muchas veces la gente lo de la palabra del nirvana, ¿no? Sí, pero nirvana son cosas diferentes. Sí, que son cosas distintas, para que la gente lo entienda. Para que entienda la palabra. Si es bueno poner un ejemplito. Claro, Samadhi, no vamos a ir ya si le decimos, pues podemos tener dos tipos de Samadhi, Nirvakalpa Samadhi o Vyakalpa Samadhi, no, que la gente no entienda el concepto que tienen de iluminación, de ese trascender, de ese alma que se una realmente con ese alma universal, que no es alma, pero para que lo entiendan. ¿Sabes? Ya, pero yo no quería entrar en lo que era el Samadhi. Me voy a quedar nada más que en Dharana y Dhyana. ¿Y por qué me quedo con los nombres sánscritos? Porque aquí lo hemos cambiado. Aquí llamamos a Dhyana, lo llamamos meditación, y a Dharana concentración. Y le invertimos el nombre. Y cuando los ponemos también meditación, ponemos concentración, meditación y el supuesto Samadhi, ¿no? Entonces ponemos, ¿por qué? Porque lo hemos asociado a los términos occidentales. Al ponerle palabras, porque si hubiéramos puesto de primera Dharana Dhyana, pues ya está, le ponemos el nombre que queramos y ya está. Pero como le hemos puesto la traducción, y en esa traducción, que ahí la culpa la han tenido los ingleses, un poquito, que han sido los primeros traductores de todo esto, pues resulta que Dharana lo hemos interpretado, el concepto de Dharana, que es la meditación, como la reflexión. Yo soy capaz de reflexionar algo. Y entonces hemos considerado meditación que es reflexionar. Y Dharana, que es ese concepto de meditación, de yo medito las cosas, yo las reflexiono, pues lo tenemos como Dharana. Y luego hemos llegado a Dhyana, que es la concentración, y hemos dicho concentración. Y hemos cogido también nuestro concepto, concentrar. Yo cuando estoy concentrado, cuando me fijo en algo, estoy concentrado en este bolígrafo, estoy observando este bolígrafo, mirándolo. Y luego lo reflexiono. Claro, y entonces la hemos invertido. Hemos dicho, ¿qué hago yo primero? Yo primero me concentro en el bolígrafo y luego reflexiono sobre él. Qué bonito, ¿eh? Es de color dorado. Bien, pues no tiene nada que ver con Dharana y Dhyana. Dharana, el concepto de la meditación, es el concepto de, en vez de pensar de manera consciente, no vamos a entrar a definir muchas cosas, tenemos, para que lo entendáis bien, pensamiento consciente, pensamiento subconsciente que está por debajo, pensamiento supraconsciente que está por arriba. Bueno, mi pensamiento consciente normal, que sería la línea del medio, el subconsciente, que sería, por ejemplo, cuando estoy soñando, y ahora tengo el supraconsciente. La meditación es cuando yo empiezo a pensar de manera supraconsciente, por encima del consciente. Eso es la meditación. Claro, y entonces, ¿qué es la concentración? Que hemos dicho que todavía la concentración sería ese paso por encima. La concentración es no lo que aquí entendemos por me estoy concentrando, no. La concentración es yo soy el propio objeto de mi mente. Es decir, si yo me fijo en este bolígrafo, yo soy el bolígrafo. No estoy pensando en el bolígrafo, soy el bolígrafo. Ese sería el siguiente paso. Y luego ya el Samadhi, que sería yo además me reunifico con el ser. ¿Me reunifico qué significa? Que soy capaz de entrar en una conversación, vamos a llamarlo así, para que tengamos palabras que todos entendamos, una conversación directa con mi propio ser. Que no tiene que ser con palabras, claro. Si ahora vamos a interpretar conversación en palabras, no. Quiero decir que yo puedo comunicarme con mi ser directamente. Entonces, ese sería el último escalón que puso Patanjali, que si nos remontamos a la antigüedad, realmente era el primero. O sea, ya directamente los sabios que empezaron con esto empezaban así, con ese escalón. Así que fíjate. Bueno, una puntualización para nuestros maravillosos espectadores, por favor, porque Antonio es verdad que lo explica muy bien, evidentemente, lo que es la meditación, la concentración, pero hay que hacer una puntualización importante. Meditación no son las visualizaciones que escuchamos en YouTube. No. No son los del programa del pequeño Buda. Esos son visualizaciones.
Alguna vez, si tenemos suerte, hasta alguna armonización nos encontramos. Tampoco es meditación. Lo que se está vendiendo como meditación no tiene nada que ver con la meditación. ¿Es bueno para nosotros hacerlo? Sí. ¿Nos relaja? Sí. ¿Es meditación? No. Pero se está vendiendo como meditación la armonización. Bueno, armonización es que ni eso, ojalá. Las visualizaciones. Y es lo que hay en el mercado, pero no, efectivamente, como bien está diciendo Antonio, hay que fijarse bien si realmente queremos intentar practicar la meditación, que es una forma superior de pensamiento. No es relajarme, no es dejar la mente en blanco. Que la gente sigue dejando la mente en blanco. Además, sobre todo ese concepto, ¿no?, que tú has dicho de la mente en blanco. De hecho, en la meditación se sigue pensando. No, hay que seguir pensando. Y tiene una serie de pasos y hace falta mucha práctica para poder atisbar lo que puede ser la meditación. Y se está vendiendo, bueno, ¿cuántas veces lo hemos visto eso de gente que te llega, que está... Yo medito constantemente. Le tienes que romper el corazón y decirle que no, a lo mejor es hasta verdad. Yo me encantará encontrar un día que medite constantemente. A mí también me gustaría. Pero vamos, no suele ser lo habitual. De todas maneras, en cuanto a la meditación, sí voy a dejar muy claro requisitos para poder meditar. Porque la meditación es ese estado de supraconsciencia, pero normalmente nosotros no estamos en ese estado, pero sí tenemos medios para poder llegar. Pero tú fíjate, o sea, también para que lo entiendan un poco la gente, lo fácil y lo aprendido que tenemos es también muchas veces lo que tenemos aprendido, lo que nos han ido enseñando, o también muchas veces lo que nos coartan, ¿no? O sea, tenemos esa facilidad de llegar al pensamiento subconsciente, ¿no? O sea, de entrar en el subconsciente, de hecho lo hacemos cada vez que nos acostamos, ¿no? O que nos dormimos, ¿no? Cuando entramos en el sueño, mantenemos ese contacto con lo subconsciente y no somos capaces de llegar a una supraconsciencia. O sea, y el proceso sería, bueno, el opuesto, ¿no? Desde nuestra conciencia, uno es hacia abajo y el otro es hacia arriba. La diferencia está en que si yo estoy en un nivel determinado, lo de abajo ya lo conozco, entonces ir hacia abajo me resulta muy fácil, pero lo de arriba es desconocido, entonces me cuesta mucho más trabajo. Por eso hay métodos concretos para poder llegar. Que todo eso que hablaba Esther es verdad, o sea, una meditación no es una armonización, no es una visualización, no es, pero sí deberíamos de señalar... No es una relajación profunda, no es dejar la mente profunda, pero sí hay que señalar que hay técnicas, o sea, para ir educando o adiestrando a lo mismo que lo hacemos al subconsciente, que ahí va a llevarlo a ese supraconsciente, pero que no nos podemos quedar en la muleta. O sea, yo no me puedo quedar visualizando, no me puedo quedar respirando, no me puedo quedar... Volvemos a lo mismo, al trabajo. Claro. Al trabajo, a la disciplina, al autoconocimiento, a... Pero todo eso es si yo de verdad quiero llegar ahí. Si yo lo que quiero es simplemente, pues... Relajarme, pues voy a hacer clases de relajación. Que relajación ya hemos dicho que es una cosa que no es yoga, aunque el yoga incluye la relajación. Bien, pero hablando de la meditación, sí que me gustaría mucho para que todos, que en España digo España porque es lo más cercano a mí. No me voy a ir lo que está pasando en Rusia. Porque es de vivo, ¿no? Claro. Entonces, la meditación, que te lo decía muy bien, no la tenemos que confundir con una relajación, ni con una visualización, ni con una armonización. Aunque como herramientas se puedan usar y se usan la relajación, la visualización y la armonización, pero no es el concepto. Entonces, lo primero y fundamental que distingue si yo voy a hacer meditación o no voy a hacer meditación es la postura. Y eso se lo describen desde el Rig Veda, que es uno de los textos más antiguos, ya te describe que tiene que ser una postura sentada, y además te describe en esa postura de sentado, una postura de sentado con la espalda totalmente en vertical, erguida sin tensión, con la barbilla ligeramente inclinada hacia el pecho para que la energía fluya correctamente a nivel mental. Y te lo describen ya desde el principio. O sea, todo lo que hagamos...
como meditación, que sea andando, de pie, tumbado, sentado en una silla, por ejemplo, que se pueda hacer si no me queda más remedio. Pero ya de por sí no me va a conducir a la meditación. Y por supuesto, tumbado, que cambia la energía y no es ascendente, por supuesto, claro que no. Así que a todos esos que creen que hacen meditación y ya han empezado por hacerla tumbado, que sepa que están haciendo otra cosa. Segunda cuestión importante. Podemos usar, y de hecho se usan todas esas herramientas. Relajación, visualización, armonización, todas se utilizan. Pero fundamentalmente tengo que conseguir que mi mente de tipo consciente se vaya parando, que no es dejar la mente en blanco, se vaya parando y se vaya activando la otra mente. ¿Qué ocurre? Que al principio lo más normal es que, como la que tenemos acostumbrada cuando se para la consciente, es el sueño, pues vayamos a la subconsciente. Pero poco a poco, con la práctica, iré descubriendo que hay esa otra mente supraconsciente a la que puedo ir conectando. Y poco a poco iré conectando a medida que desconecto, igual que pasa en el sueño, a medida que desconecto de la consciente iré conectando con la supraconsciente. Y es verdad que para eso uso herramientas que no son la propia meditación, pero que me pueden servir. Pero siempre orientada a esa conexión con lo superior. Si yo voy a meditar y la oriento a, pues por ejemplo eso, a una relajación, solo una relajación profunda, pues no estoy orientándola a una mente supraconsciente, probablemente caiga en el sueño, que es lo más normal. Entonces, a tener en cuenta simplemente eso, que dentro de esa última etapa superior del yoga, estamos hablando de Patanjali, que sería ya esa meditación, bueno, ese Sanyama, ¿no? Porque al final iría todo junto. Esa meditación, yo tengo que tener en cuenta que para conseguirla, tengo que tener un dominio bastante bueno de mi mente consciente y saber redirigir hacia lo superior. Con lo cual, muy poquitas personas meditan. Y ya no vamos a hablar lo que decíais antes de medito las 24 horas del día. El que medita las 24 horas, ese ya es, vamos, casi un dios. Bueno, chicos, y ahora que le hemos dado aquí una vuelta a los 8 pasos de Patanjali, ¿no? Y un poco hemos estado definiendo lo que es un poco el yoga clásico, ¿no? Lo que realmente intentaba enseñarnos el yoga. Una conclusión para nuestro debate de hoy. Venga, a ver. Conclusiones. No sabría qué decirte, la verdad. Conclusiones, que por favor todo aquel que realmente quiera aprovechar unas clases de yoga y sentir lo que es una clase real de yoga, que por favor busque información al respecto. La hay, existe, está a disposición de todo el mundo, y que no se conforme con lo primero que le cuentan. Por favor, si se siente identificado por alguna de las cuestiones que hemos dicho aquí, estamos encantados de que nos pregunten y nos pidan información, y nosotros se la enviaremos o lo dirigiremos a donde pueden encontrarla. Encantado. Y si quieren, si les apetece, vamos a recomendar la literatura, el libro de Yogaterapia, buscar en Amazon por Antonio Emilio Morales. Perdón, aparece entero, ¿no? Sí. Aparecen tus libros. Y tenemos Practicando Yoga, tenemos el de Yogaterapia, que es estupendo y que además es un libro que se usa habitualmente en todas estas cosas. Y probablemente se aclararán muchas dudas con respecto a lo que estamos practicando, a lo que nos gustaría practicar y a lo que es el yoga de verdad, que no es una secta. Si a alguien le apetece una secta, tiene que buscar en otra parte. Las hay, pero esta no. También hay sectas que usan el yoga. Pero no es el yoga en sí una secta. No, el yoga sí no. También. Pero hay sectas que cada uno, pues si ya le apetece entrar en una, y también se puede poner de moda, que vaya buscando la que mejor se adapte a su forma. En fin, yo como conclusión final lo que tengo que decir es que debemos ser personas que pregunten. Y cuando yo llegue a una clase y me vendan esto es yoga, es aeróbic, es tai chi, pues lo que sea, que yo llegue al profesor y le diga, muy bien, esto, ¿cuál es el origen? ¿De dónde viene? ¿Quién te lo ha enseñado? ¿Qué maestros tienes? ¿A qué escuela perteneces? ¿De dónde procede esto? ¿Cómo viene? Y cuando me vaya
Si ya me explica eso, porque si no me explica eso, ya es que mejor ni a esforzáis, no estáis aprendiendo nada. Nada de eso, de lo que sería en este caso el yoga. Y preguntáis luego más todavía. ¿Esto que estoy haciendo hoy para qué me sirve? Este asana en concreto, ¿qué potencial tiene? Esto que me he sentido al realizar esta práctica, ¿por qué me ocurre? Las preguntas fundamentales. No puede ser llegar a una clase, hacerlo, salir, ¡oh, qué bien estoy, qué bien me siento, qué relajado estoy! No, eso no me sirve para nada. Bueno, sí me sirve, pero no me sirve para hacer yoga. No se han salvado. Claro, por eso yo lo que pretendo es que la gente pregunte, se informe. Que no quiere decir que tengan que profundizar, pero por lo menos que sepan lo que están haciendo. Y sepan darle un nombre a lo que están haciendo. No, pues yo voy al gimnasio y me han dicho que hago yoga, pero yo lo que hago es estirarme. Pues yo no hago ni estirarme. Yo llego allí y me relajo, que salgo de allí como nuevo, pero lo que hago es relajarme. O llego a otro, que ahora estamos de moda los Vinyasa Yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga, que no he criticado y no he dicho de dónde viene el origen, quién se lo inventó. Otro día lo haremos. Bien. Por ejemplo, y diga, oh, es que yo me pongo súper fuerte, maravilloso, pero si te venden que es yoga, pregunta, infórmate y mira realmente cómo está funcionando y de qué manera. Esa es mi conclusión para lo demás. Mi conclusión personal mejor me la callo. Sí, en esta ocasión te apoyo. Yo me quedo con unas palabras que me dijeron una vez, que fue yoga es vitarka, yoga es duda, y todo lo que se practica en yoga debe de generarte una duda, todo lo que hagas. Entonces, si no hay dudas, no hay yoga. Yo me quedo con, creo que define bastante bien lo que sería el yoga. Yoga es vitarka. Bueno, chicos, ¡oh! ¡Qué fantástico!, ¿no? Nada, ya, como veo que estamos terminando, acordaros de, sobre todo es importante, suscribiros a nuestros canales para poder tener más información y más vídeos de los que vayamos haciendo. Importante, darle a me gusta, Like. que luego si no sabemos si os ha gustado el vídeo y hacernos comentarios. ¿Me ha gustado? ¿No me ha gustado? Poner las dudas también en los comentarios de los propios vídeos. Mira, esto que has contado no me parece que sea así, que me parece muy bien como comentario. Nosotros estamos abiertos a todos los comentarios, positivos y negativos. O sea, que alguien, todo lo que nosotros hemos dicho, puede considerar que no es así, que lo escriba perfectamente. O sea, nosotros no vamos aquí a, digamos, a controlar lo que se diga o lo que no se diga, cada uno que diga lo que quiera. Ahora, eso sí, os pido que lo digáis de verdad, de corazón. Que no digáis lo que habéis escuchado o lo que me ha dicho el vecino. Y sobre todo también porque, como hemos dicho anteriormente, ¿no? En esa parte del yoga, que no os tenéis que creer nada de lo que nosotros os digamos, que incluso nosotros podemos estar confundidos, ¿no? Y a lo mejor hay alguien que puede aclararnos o que puede decirnos, darnos otro punto de vista completamente distinto. Nosotros hablamos desde nuestra propia experiencia y de nuestro propio conocimiento, pero siempre se pueden descubrir muchas más cosas. Hombre, si hay alguna cosa interesante que nos plantean y no sabemos, podemos investigarla, eso está claro. Y si queréis que hablemos de algún tema concreto que os interese y tenemos la posibilidad de hacerlo porque lo conozcamos, pues no lo dudéis y lo intentaremos. Ahí está. Perfecto. Total. Pues ya con esto, pues nada, un saludo a todo el mundo y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.